Medicina Natural Salom. Bienvenidos al programa de Medicina Natural Salom. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Enrique Pivaral Ávila y vamos a estar hablando sobre los peligros de las enfermedades que se dejan al tiempo. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable. Un saludo para todos ustedes, queridos y preciosos oyentes y videntes también de esta enseñanza que va a ser, estoy seguro, de edificación para cada uno de ustedes. ¿Cómo inicia una enfermedad? Ninguna enfermedad comienza fuerte. Todas comienzan con pequeños síntomas, con pequeñas inflamaciones, y estas mismas se van acrecentando y perjudicando, especialmente si hablamos de las vísceras, van perjudicando el metabolismo de los órganos. Es decir, primero aparece una inflamación inicial, media y avanzada, después pasa a la siguiente fase, que es la fase disfuncional, que es cuando los órganos comienzan a perder su función correcta de tanto estar inflamados. Eso también está en la parte inicial, media y avanzada. Entonces ya llevamos 6 escalones. Después sigue la parte crónica, de ahí que sería la número 7. Y de ahí ya entramos en la parte crónica, están las úlceras, están ya las enfermedades más agresivas, pero no están las que son neoplásicas o degenerativas. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el caso ya de lo que es un cáncer, que sería para la fase número 9, después de lo que sería crónico, y después sigue lo que es cáncer terminal. Entonces, ninguna enfermedad nace fuerte, todas comienzan en lo pequeño debido a los abusos de la mala alimentación y el mal estilo de vida que uno lleva. ¿Cuál es el peligro si dejo una enfermedad al tiempo? En primer lugar, de que se enraíce. Son exactamente como ver un árbol. Se va extendiendo la raíz, y esta se va haciendo mucho más fuerte el árbol. Ese es el peligro que existe. Las enfermedades se van enraizando y se van extendiendo. El problema es que un órgano que aparece afectado, más adelante va a aparecer otro órgano afectado también. No solamente va a ser el órgano, digamos, como tal, que se refiere al inicio o a la referencia, sino va a ir agarrando otros órganos. Es decir, pongamos el ejemplo de estómago, entonces la enfermedad después ya se va a colon, se va a hígado. Y si sigue avanzando la enfermedad, ya no es sino las enfermedades por culpa de no haber tratado a tiempo, ya termina en riñones, diabetes, en intoxicación de sangre y en otra serie de enfermedades que son precisamente las que se van extendiendo debido a haber dejado el problema al tiempo. ¿Qué es una enfermedad degenerativa? Las enfermedades degenerativas son todas aquellas que ya no responden a la medicina química ni a la medicina natural básica. Estoy hablando de tómese este tecito para tal cosa, para tal dolor, tómese este otro tecito para eso. Ya una enfermedad degenerativa ya no responde a eso. Ya necesita otro tipo de tratamiento y por eso se llaman degenerativas, porque comienzan normales, pero se van degenerando y degenerando hacia otra cosa mucho más avanzada. Y de ahí viene lo que se conoce como las neoplasias, que es precisamente tejidos nuevos y extraños que se forman en diferentes partes del cuerpo y que también hacen que algunas células se vuelvan justamente destructivas por haber tratado uno mal el organismo con malas alimentaciones, malas bebidas y mal estilo de vida también. Entonces estas ya agarran una fortaleza tan grande que se llaman radicales libres. Y estos son los que ya no responden a las medicinas corrientes. Ya para eso se necesita medicina natural, pues por supuesto de alta potencia, como tenemos nosotros en Medicina Natural Shalom. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas? Tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, si hablamos de colon, están los pólipos, están las úlceras sangrantes, fístulas. Tenemos el caso, por ejemplo, de gastritis crónicas, úlceras gástricas, el cáncer, por ejemplo, enfermedades que conforman masas, como por ejemplo quistes, fibromas, tumores, abscesos, masas gelosas. Eso es parte de todo lo que es el proceso degenerativo. En el caso de los pulmones, una gripe repitente, ya se va volviendo una enfermedad enraizada en los pulmones y estas después ya terminan en
por ejemplo, cáncer de pulmón, tuberculosis, fibrosis pulmonar y otra serie de enfermedades que son de esta característica que se conocen como degenerativas. ¿Las enfermedades crónicas van solas? Casi nunca. Todas las enfermedades crónicas se deben a factores que van relacionados con las otras enfermedades. No solamente va relacionado con una, sino va relacionado con otras enfermedades. Para llegar a ser una enfermedad crónica en un solo órgano es muy difícil. Casi siempre, digamos, le acompaña, hablemos del caso de hígado. La naturaleza funciona de esta manera. Tiene un ciclo de interrelación que se produce entre un órgano y otro, por ponerles un ejemplo. Y además de eso, entre paréntesis, son interdependientes los órganos. Cerrando este pequeño paréntesis, ahora vamos, por ejemplo, al caso de estómago. De tanto estar inflamado el estómago, entonces se comienza a inflamar hígado. De tanto estar inflamado hígado, se comienza a inflamar colon. De tanto estar inflamado colon, comienza a inflamarse los riñones y así sucesivamente se van generalizando. Ese es el peligro de dejar las enfermedades al tiempo. Precisamente de lo que se trata el tema de hoy. Al dejarlas al tiempo, el peligro es grave porque la enfermedad se enraiza, se extiende como tentáculos y cada vez se vuelve más y va agarrando otros órganos también. Y por supuesto, ya una enfermedad como cáncer, ya viene lo que se conoce como metástasis, que es cuando ya se extiende el mismo cáncer a otros órganos, pero ya la inflamación ya estuvo desde hace rato metida en el siguiente órgano o en varios órganos, de tal manera que ya está cubierta la enfermedad porque ya tiene de dónde agarrarse y dónde respaldarse también. ¿Las enfermedades degenerativas tienen que ver con las defensas del cuerpo? Totalmente. Ninguna enfermedad, en medicina natural usamos este pensamiento, ninguna enfermedad, virus, bacillus, bacteria, amebas, parásitos, lombriz, etcétera, puede habitar en un cuerpo si no encuentra el campo adecuado. Eso quiere decir que cualquier enfermedad que sea de tipo degenerativa, como estas que estamos hablando, tiene que tener una razón, un motivo, una causa, y estas por lo general tienden a extenderse hacia otro lado. No van solas, van acompañadas de otras cosas, de otros elementos también. Y no solo eso, sino que el sistema inmunológico se va minando. Voy a mencionar qué es lo que hace que el sistema inmunológico se vaya minando. En primer lugar, el nivel de toxicidad. Por lo general, la mayoría de doctores, la inmensa mayoría, no se preocupan por desintoxicar a las personas. Y esa es clave, porque de eso se alimentan las enfermedades. Y las enfermedades, y bueno, no solo se alimentan las enfermedades, sino embrutecen el sistema inmunológico. Las toxinas van subiendo y el nivel de defensas llega a un punto en que ya no reconoce lo que está sucediendo, porque ya se subió demasiado la toxina. Entonces es como que fuera un río turbulento después de aquellas lluvias terribles que está como que es chocolate, ni porque uno se meta con lentes de buzo transparentes va a haber nada abajo. Es lo que pasa cuando la toxina está muy grande y de eso se alimentan precisamente los microbios y eso es parte de lo que obstruye también el sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico está basado en el sistema endocrino. Es decir, en las glándulas principales del cuerpo, hipófisis, la glándula esfenopalatina, tiroides, timo, suprarrenales, gonadas en el caso de los varones, ovarios, útero en el caso de las mujeres. Entonces, por eso es que es importante el cuidar uno sus defensas, porque todas las enfermedades que son de tipo degenerativa, como son microbios sumamente agresivos, entonces tienden a ir directamente a atacar el sistema inmunológico para que no tengan más adelante el sistema inmunológico cómo vencer a estas células malignas que se están formando en el organismo. ¿Es un error pensar que la medicina natural sirve para todas las enfermedades? Totalmente. No es la misma enfermedad para todas la misma medicina, para todas las enfermedades. Es decir, gastritis necesita cierto tipo de medicinas, funciona médicamente y energéticamente con cierta frecuencia. Riñones funcionan con otra frecuencia. Eso se puede ver con el electroacupuntor de Boll. Ahí se puede medir que cada órgano tiene diferentes frecuencias. Entonces, lo que sucede es que si yo pienso
que una medicina, por ejemplo, para estómago me va a funcionar en riñones, pues me voy a dar cuenta de que no es así. Por eso es que en medicina natural es importante la responsabilidad del doctor que esté recetando, porque debe de pensar en todos los factores, como hacemos en medicina natural Shalom. Pensamos en todos los factores que involucran la enfermedad, ¿no? Es decir, si es una enfermedad gástrica, tenemos que ver los factores que se relacionan con eso. Si es una enfermedad hepática o los dos órganos están afectados, entonces tenemos que buscar la combinación que le haga exactamente a su necesidad. Por eso es que cada enfermedad tiene su propia terapéutica natural, ¿verdad? Y ahí es donde está el secreto en medicina natural del por qué nosotros tenemos más de 45 años de tratar enfermedades crónicas, porque desde el inicio comenzamos a estudiar cómo funcionan las enfermedades y fuimos descubriendo muchas cosas con el paso del tiempo el modus operandi de las enfermedades. Y también descubrimos el modus operandi de la medicina natural. Entonces, así fue como hemos descubierto cómo entrarle a las enfermedades. No responden a un protocolo estricto, porque las enfermedades no funcionan así. El cuerpo es una unidad completa y si no se toma como una unidad completa, va a ser muy difícil que una persona responda verdaderamente en cuanto se refiere a su recuperación. ¿Todas las enfermedades degenerativas o crónicas se curan con tratamientos simples? No es lo mismo, por ejemplo, un cólico gástrico, por mencionar algo, un cólico menstrual, que un quiste, por ejemplo, que un fibroma, que un cáncer en el útero. Cada vez los síntomas se van volviendo más agresivos, pero el problema sale por lo del inicio del tema, por haber dejado las cosas al tiempo, 1, 2, por haberse hecho malos tratamientos, 3, por culpa de nosotros mismos, que sabiendo que la medicina que estamos tomando no está curando la enfermedad, seguimos tomando lo mismo, sabiendo que no nos está curando. Lo que estamos haciendo es que la enfermedad va a agarrar defensas contra la medicina y después va a tratar de burlarlo. Esa es la situación que se da con la medicina natural. No es como la gente se imagina, que mire, deme tal cosa para gastritis. En primer lugar, hay que averiguar qué tipo de gastritis tiene, qué tipo de enfermedad tiene, si es un problema, por ejemplo, de erosión de la mucosa y de la flora bacteriana. Entonces ya hay úlceras ahí. ¿Por qué vinieron las úlceras? ¿Fueron por un problema puramente de alimentación o por problema de bacterias? Porque el Helicobacter es una de las bacterias sumamente peligrosísimas y sumamente resistentes, que causan una degeneración en el sistema gástrico. Y yo vengo, le doy, mire, tómese este tecito de manzanilla, este tecito de pericón, no le va a hacer efecto, porque la enfermedad se volvió un monstruo. Hay que tomar en cuenta que mientras más tiempo pase, más monstruos se vuelven las enfermedades. Y eso es lo que hace más peligrosa una enfermedad. Dejarlo al tiempo, porque va creciendo. Aunque la persona tome medicina y solo siente que se calma, y con eso me calmo, piensa que así va a suceder todo el tiempo, y qué esperanza. La enfermedad va a seguir prosperando. Sí, ya notó que al tener ciertos síntomas, la persona solo le da cierto tipo de medicina que no le hace mayor efecto, mientras la enfermedad está prosperando. Recordemos esto y tomémoslo en cuenta, que no, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, nos estamos enfrentando a un monstruo. No nos estamos enfrentando a una enfermedad inicial, que es una inflamacióncita básica que se va con cualquier tecito. Por eso es que cada enfermedad, según el tiempo de tenerla, según el tipo de enfermedad, según el grado de gravedad y según el sistema inmunológico, el estado del sistema inmunológico, así es el tipo de medicina que hay que aplicar. En medicina natural hay medicamentos naturales agresivos para enfermedades crónicas y hay medicamentos básicos para enfermedades comunes, pero son totalmente diferentes. Voy a mencionar algo quizá para acentuar esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy medicina agresiva, por ejemplo, para un cáncer de estómago a una persona que no tiene cáncer de estómago? Es como quererle dar a un niño recién nacido leche de soya concentrada.
Entonces lo que vamos a hacer es a producirle una gran diarrea a la criatura, ¿no? Entonces una medicina, y ese es el secreto de medicina natural de por qué tenemos más de 45 años de tratar enfermedades difíciles, porque siempre evaluamos a la persona para ver qué realmente necesita. Y si la persona colabora y si la persona sigue las instrucciones, y también si no viene demasiado tarde, porque algunos ya llegan demasiado tarde y tampoco somos milagrosos nosotros, solo Dios es el único que hace milagros, ¿verdad? Pero sí, la persona tiene que colaborar en ese sentido. ¿Cómo notar cuando una afección es degenerativa? En los síntomas. Por ejemplo, los síntomas de una enfermedad común llegan a ser una especie de cólicos. Uno lo nota, los cólicos, por ejemplo, porque a veces no salen los gases. Hay un exceso de movimiento peristáltico en los intestinos, por poner un ejemplo, o en el estómago, y esto hace que la persona sienta digamos, ciertos retortijones. Pero esos son fáciles, se toma un té, por ejemplo, básico, que sería de manzanilla, de alucema y de pericón, eso le va a regular los movimientos peristálticos. Pero si es un problema, por ejemplo, de pólipos, si es un problema de úlceras sangrantes, gástricas, entonces ahí no le va a funcionar. Tiene que ser una medicina adecuada a la necesidad de la persona. Entonces los síntomas comienzan primero con eso, que son síntomas básicos, un pequeño calorcito, incluso uno puede ponerse la mano en algún área, digamos, ya sea hepática, o presionarse abajo de la costilla, ligeramente abajito de la costilla derecha, y entonces siente un dolor ahí y ya se sabe que es un problema de hígado. Si el dolor no había aparecido y es nuevo, se va a ir con medicamentos fáciles de tratar. Pero si la enfermedad, por ejemplo, viene y da unos cólicos, hablando del hígado, terriblísimos, o cólicos renales, y de repente siente uno como puñaladas en los riñones, lo más seguro es que hay un cálculo que está tratando de salir, o ya viene en camino en las uretras, en la uretra, mejor dicho, o en los uréteres, o saliendo de la vejiga. Y en el caso del estómago, por poner un ejemplo, entonces los síntomas van a comenzar normales, un pequeño malestar, agruras, algunos reflujos, pero cuando ya de repente se comienza a sentir como un pinchón con una aguja, eso significa que la enfermedad ya pasó a otro nivel más avanzado. Si después de eso se siente como que una estaca le están metiendo a uno, significa que la enfermedad ya entró en el proceso degenerativo. Y si la persona siente como que le estuvieran mordiendo, ese ya es un cáncer y es una enfermedad grave de la cual hay que prestarle la debida atención. Por eso prestémosle atención a los síntomas, precisamente para no dejar que esto avance y que nosotros nos aguantamos, como pasa normalmente con la mayoría de personas. Somos un poco descuidados nosotros y lo vamos dejando al tiempo, y dice otro día, y cuando sentimos nosotros ya no tenemos remedio, o ya se volvió un cáncer, y ya no es lo mismo el nivel de medicina que es facilito para una enfermedad que comienza que para una enfermedad crónica. Ya se necesita medicina mucho más agresiva, que quiere decir que esos medicamentos agresivos pues van a ser indudablemente de otro precio, ¿no? No va a ser el mismo de una persona que tiene problema inicial. Voy a mencionar algo. Hoy en la mañana me llamó una persona, me dice, mire, fíjese que tengo un problema de garganta y ¿qué puedo tomarme? Entonces la pregunta que le hice es, ¿cuándo inició el problema de garganta? Hace como 1, 2, 3 días. Dije, le escribí, no necesitas venir a la clínica, lo que necesitas es tomar un té de semilla de ciprés, limón y miel de abeja, le dije, y un poquito de jengibre ahí al cocido, y te tomas el té 4 veces al día o 3 vasos al día, y con eso es más que suficiente. Unos 3, 4 días se va a ir el problema. Pero una enfermedad que ya lleva, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 2 años, y gente que tiene 10 años de tener una enfermedad, no, eso no va a salir con un tecito. Ese ya es una enfermedad degenerativa, ya es un monstruo el que está dentro, ya está enraizadísimo. Entonces hay que usar otra estrategia, es como una guerra, hay que usar estrategia de poder atacar la enfermedad por diferentes lados. Una, quitando lo que no debe de comer, dándole lo que sí debe de comer, tomando drenantes para mantener los drenajes de su cuerpo activos, dándole medicina para desintoxicar
porque eso es lo que alimenta por lo general las enfermedades, y también dándole medicina curativa para su recuperación, y si tiene falta de defensa, pues ayudándole con defensas y potenciar el sistema inmunológico. ¿Las enfermedades degenerativas van solas o se relacionan con otros órganos o sistemas? Normalmente tienden a afectar órganos, es decir, otros órganos, los que están a la par, los más inmediatos. Se van extendiendo y no solo eso, sino afectan sistemas completos. A las enfermedades degenerativas, si no se les atiende, por ejemplo, afectan el sistema nervioso, el sistema inmunológico. Las enfermedades que se van degenerando, afectan también el metabolismo. El metabolismo es la forma correcta de funcionar de un órgano, entonces afecta el metabolismo de los órganos, y esto hace que las personas tengan serios problemas en cuanto al procesamiento tanto de lo que come como a la recuperación, una tardanza en la recuperación, si es que llega todavía a tiempo. Pero si la persona ya llega, como dicen por ahí, del juzgado de última instancia, ¿eh? Entonces ya la persona ya está más ida que venida, milagros no va a ser la medicina natural, solo Dios va a hacer milagros. Por eso la recomendación y el punto principal de este tema es no dejar las enfermedades al tiempo. ¿Cómo tratar las enfermedades difíciles o degenerativas? Tiene que ir con un especialista en enfermedades degenerativas de medicina natural, ¿verdad? Porque la medicina natural tiene muchas ventajas. Cuando es recetada profesionalmente, no tiene efectos secundarios, no es peligrosa, no produce consecuencias. Mientras que si alguien que no es experto ni profesional en la medicina natural, entonces comienza a decir, tomes esto, y entonces la persona comienza, perdón por la palabra, pero a atascarse de medicamentos que le van a hacer daño después, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que evitar la persona, no dejar que esto se complique, no dejar que esto se alargue, no dejar que la enfermedad se enraíce. Y a eso se debe precisamente que tenemos más de 45 años de estar tratando esas enfermedades complicadas. No es lo mismo tratar enfermedades comunes, pues eso es mucho más fácil, en cualquier lado lo pueden hacer. Pero tratar enfermedades difíciles, diabetes, por ejemplo, cáncer, tumores, úlceras, quistes, fibromas, miomas, etcétera, ese es otro tema. Tratar úlceras sangrantes, estomacales, intestinales, ese es otro tema. Eso se necesita ya a alguien que sea sumamente profesional y especializado también en tratar enfermedades crónicas. Medicina Natural Salom.